Viernes 21 de julio de 2023, 15ª semana del tiempo ordinario. Oremos. Ven Espíritu Santo, tú que eres luz y sabiduría, permíteme iluminar cada parte de mi mente, corazón y espíritu con tu palabra, para aplicarla a mi vida con sabiduría, según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Misericordia y no solo sacrificios. Mateo 12, del 1 al 8. No se puede llorar con quien llora, alegrarse con quien se alegra, si no es con el corazón. Oremos. Padre Santo, me pongo en tu presencia mientras contemplo a tu Hijo en la cruz. Te imploro por la luz del Espíritu Santo para comprender en esta oración qué es lo que tengo que hacer para crecer en el amor. Dame tu gracia para amar como tú amas. Señor, hazme comprender el auténtico sentido de tu palabra para vivirla. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, de los versículos 1 al 8. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden quebrantar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos que se dejan guiar por tu Espíritu. Concédenos seguir tu ejemplo por la obediencia de la fe. Amén. El Evangelio según San Mateo de hoy nos relata un episodio en el que Jesús y sus discípulos son acusados por los fariseos de infringir la ley del sábado, al recoger espigas para comer durante el día de descanso. Nos muestra un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, quienes estaban obsesionados con el cumplimiento estricto de la ley, incluidas las normas sobre el sábado. Los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús de cosechar espigas en el día de reposo, considerándolo un trabajo prohibido según la ley judía. En su respuesta a los fariseos, Jesús les recuerda dos ejemplos del Antiguo Testamento. El caso de David, cuando él y sus hombres comieron los panes de la proposición, y el caso de los sacerdotes que trabajaban en el templo durante el sábado. Jesús utiliza estos ejemplos para enseñar que la ley no debe interpretarse de forma rígida y legalista, sino que debe estar orientada hacia la misericordia y el amor hacia el prójimo.
Esta reflexión nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, el valor de la misericordia. Jesús nos muestra que la ley no está diseñada para oprimir a las personas o para hacerlas sufrir, sino para guiarlas hacia el amor a Dios y al prójimo. La misericordia debe prevalecer sobre el legalismo y debemos buscar comprender las situaciones de los demás antes de juzgar. Segundo, la primacía de las personas sobre las normas. Jesús nos enseña que las personas son más importantes que las reglas. La ley debe estar al servicio del bienestar humano y no al revés. Si una norma está causando un daño innecesario o impidiendo el bien, es legítimo apartarse de ella en favor del amor y la caridad. Tercero, la autoridad de Jesús como Señor del sábado. Jesús se presenta como el Señor del sábado, lo que indica que tiene autoridad para interpretar y aplicar la ley divina. Esto nos muestra que debemos seguir su ejemplo y seguir su enseñanza en lugar de seguir ciegamente tradiciones o normas humanas. Cuarto, la importancia del discernimiento. En el Evangelio Jesús no rechaza la ley del sábado en su totalidad, sino que nos invita a discernir cuándo es apropiado aplicarla y cuándo es necesario hacer excepciones para el. En conclusión, este pasaje del Evangelio según San Mateo nos recuerda que nuestro enfoque debe estar en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. A través de la misericordia y la comprensión, podemos encontrar el equilibrio adecuado entre cumplir las normas y mantener la caridad y la compasión hacia los demás. Jesús nos invita a seguir su ejemplo y a vivir nuestra fe de manera auténtica y amorosa, sin caer en el legalismo y la rigidez que puede alejarnos del verdadero espíritu de la ley divina. La lección del Evangelio de hoy nos toca también a nosotros. Si somos legalistas y exigentes, si estamos siempre en actitud de criticar y condenar, es cierto, debemos cumplir la ley, como lo hacía el mismo Jesús, la ley civil y la religiosa. Acudía cada sábado a la sinagoga, pagaba los impuestos, pero eso no es una invitación a ser intérpretes intransigentes. El sábado, que estaba pensado para liberar al hombre, lo convertían algunos maestros en una imposición agobiante. Lo mismo podría pasar con nuestra interpretación del descanso dominical. Por ejemplo, que ahora el Código de Derecho Canónico interpreta bastante más ampliamente que antes. Y nos dice: se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1247. Jesús nos enseña a ser humanos y comprensivos, y nos da su consigna citando a Oseas: quiero misericordia y no sacrificios. Los discípulos tenían hambre y arrancaron unas espigas. No había motivo como para condenarlos tan duramente. Seguramente también nosotros podríamos ser más comprensivos y benignos en nuestros juicios y reacciones para con los demás. Hoy el Señor se acerca al sembrado de tu vida para recoger frutos de santidad. ¿Encontrará caridad, amor a Dios y a los demás? Jesús, que corrige la casuística meticulosa de los rabinos, que hacía insoportable la ley del descanso sabático, tendrá que recordarte que solo le interesa tu corazón y tu capacidad de amar. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Lo dijeron convencidos, eso es lo increíble.
¿Cómo prohibir hacer el bien siempre? Algo te recuerda que ningún motivo te excusa de ayudar a los demás. La caridad verdadera respeta las exigencias de la justicia, evitando la arbitrariedad o el capricho, pero impide el rigorismo, que mata al espíritu de la ley de Dios, que es una invitación continua a amar y a darse a los demás. Misericordia quiero y no sacrificio. Repítelo muchas veces para grabarlo en tu corazón. Dios, rico en misericordia, nos quiere misericordiosos. Qué cercano está Dios de quien confiesa su misericordia. Sí, Dios no anda lejos de los contritos de corazón, nos dice San Agustín. Y qué lejos estás de Dios cuando permites que tu corazón se endurezca como una piedra. Jesucristo acusó a los fariseos de condenar a los inocentes. Grave acusación. ¿Y tú, te interesas de verdad por las cosas de los demás? ¿Los juzgas con cariño, con simpatía, como quien juzga a un amigo o a un hermano? Procura no perder el norte de tu vida. Pídele a la Virgen que te haga misericordioso, que sepas perdonar, sé benévolo, y si descubres en tu vida algún detalle que desentone de esta disposición de fondo, ahora es un buen momento para rectificar, formulando algún propósito eficaz. San Cesáreo de Arles nos decía: dulce es el nombre de misericordia, y si el nombre es tan dulce, ¿cuánto más lo será la cosa misma? Quien desea alcanzar misericordia en el cielo, debe él practicarla en este mundo. El Papa Benedicto XVI nos decía: esta palabra de Dios nos ha llegado a través de los evangelios como una de las síntesis de todo el mensaje cristiano. La verdadera religión consiste en el amor a Dios y al prójimo. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 582, encontramos: Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda, frecuentemente con argumentos rabínicos, que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a ser misericordiosos como tú, que demos testimonio con obras y no solo de palabras o de apariencia. Amén.